Biblia pone que los zacaritas discernían los tiempos y le decían al pueblo qué hacer. Que eran también de Cotolenda Janete discernir su tiempo de bla. Te llanasan de Chebriami a traís, ahí te querás, sotumangues, bendecido cachaclase, bendecido el Geneca y Siame. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Son sol tuño del Sabogen, comencise clase, ayer sin nevi clase, en nuevo ciclo, chijanau so distinquerasles, chijanau te ya la star curque, vaite alarguilape, conociendo el tema, me que star curque chistia de selame, no, ya no que si varón interés pecaco tema, ya no que butengi atención sir del tejanaspa y escatología, no ayer mangaute besautusa, te estás en orden, porque o tema prinjarasles, de trianda vers plichonamen y cacotema, no matubul te estás en orden. Hay metrativa ayer con ayuda le sunto ne dujoski, hay con escritura, que Biblia si so trubulan de amarevas, te estás orden cal eventos que hay trubul te pasi. Entonces, han listo te comencise clase, ayer buscó las diferentes caras del arrebatamiento, las diferentes caras del arrebatamiento. Tu pulte llamas que o evento que ayudarás busol arrebatamiento, o evento que ayudarás si les but facetas, si les but etapas, a Jesús me basta de castrin starandalene. Bien, o divano arrebatamiento, ya nem que ci aparecilan de Biblia, o divano arrebatamiento, raqueles greciscos a harpaso, o divano harpaso, si quitado violentamente. Dije, étalo. O divano escatología, o la cosa llamado amarimateria, ¿no? La definición de escatología, sí. La palabra escatología proviene de dos palabras, pero si escatos, que si últimos, hay logía, hay logos, que si plática acerca de. Entonces, amarimateria, escatología, sí una plática acerca de los últimos días, by los últimos tiempos. Se trata del estudio de las cosas finales o el fin de la vida individual o el fin de los tiempos o el fin del mundo, así como la naturaleza del reino de Dios. Cacosio divano, escatología. Escatos, hablando divano, últimos, hay logos y plática acerca de. Entonces, escatología de Carla, los últimos tiempos, el fin de los tiempos. Hay penautu que tribula mengela que buscó discernimiento. Caco discernimiento, si de querer tu más sabio, puntual, querer tu puntual. Janes canasitu chaso povas, hay sebimelo, canasitu chaso povas, hay rimomelo, kilchil tutut, querer tu tieres tarde, querer te hasares tu que existe importante, pero canasiek chaso forosco, en penasaro big ben, te retrasilpe, retrasil lechemes, rimol lechemes, hay caneri querido, no hay chaso bastesco, el caneri si chaso lumiaco, chaso forosco. Biblia pone que una ciudad asentada sobre un monte no es escondida, se ve desde lejos. Hay codolaza mame, o chaso, le deblesco pepú. Entonces, amenas tía vas fuera de tiempo, que te quilchisa mi ame, chiquilchil peyek, chirimostutut, elumia di kelpiamende, o foro di kelpiamende, ci compagna di kelpetut. Entonces, trubulte si chuasti abas puntuales, catar la cachagela, anda discernimiento. A ver, avances con las diapositivas. En Biblia penel que diaman de que tapa que pringerasla como dolores de parto. Mangaman epachiu, saternesan, servitorias, entonces hay das duma con libertad, cacharía. Dolores de parto del duma pacodia juli, que hay pasela pasa o alumbramiento, que hay andelchazo y abuse, aracayo le dilata. Hay asumían butiarte prichosos, sí, dolores de parto, pero mangapte que era hincapié que cana ejulite en labor de parto, el contracciones, tertin que penauca de la tu mende, ter bactali tu maribach, pasa tu mende, el contracciones hizo acodata mai fugo, hay mai intensas. Su acodata mai pasé, hay con mai vari intensidad. No canadas duma, pa dolores de parto, das duma
que dicas señales suaco data mai pase, hay suaco data mai intensos. Señales a jes dicarle día tras día. Chitrubulte lese Biblia, de ya con noticiero, sotupo YouTube, ahí comenciste de que serán la María Perjon, señales tras señales, ando clima, ande política, ande historia, ande geografía, suaco jes exemno Perjon. Entonces, eso sí como dolores de parto. Exactamente caco que suaco data mai pasé, y suaco data mai intenso. Tú tienes que el semno ya que penena de la sama de toda la vida, ¿sabes? Cierto, pero ande cacalabers multipliquisaire y pasile para la codiasi, sare contracción que visil que abel vares. Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, llanasle por excelencia que son señales antes del fin. A Cristo de la iglesia, soste pasil. Pero vean del trimpo menil cuando veáis todas estas cosas, vuestra salvación está pronta. Ya es que apenas siempre esas guerras y rumores de guerra, cierto. Apenas siempre esas terremotos, cierto. Siempre esas erupciones volcánicas, siempre esas alteraciones al clima. Pero nunca nazca de pase. Sarte expliquima, canal Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, cuando veáis todas estas cosas, os sentido la borbaco, que la riqueza les ha juntas, que la riqueza les han de exam, queridos, ando 2020, 2021, 2022, 8 pandemias, virus, ataques de avispas, problemas de política, rumores de guerra, terremotos, codosio problema que ganad les ha juntos. Hay Cristo que da la referencia ande con dia frase cuando veáis todas estas cosas, porque ande historia siempre esas. Ande historia siempre esas, no macanadi cale sanitan. Ecco dosi y ek indicador. Entonces, canadi casa que acá hacen y Biblia penel que amaros que primos paselo. Y me he pensado, aleluya, gloria hacia el Señor. Porque sarpenava su che divano arrebatamiento, cisti era che le sanno Biblia, pero grecisco penele divano che harapasso, au divano harapasso, significa capturar, quitar, atrapar, tomar por la fuerza, arrebatar. Si te chorélame, si te vas line con violencia, estar de penal tu men en un abrir y cerrar de ojos, a ganaste explicar tu men esoste con un movimiento cada bruscolo, si le sé por qué, si le sé razón, nai intaino. Sal gelion de Biblia, si le exego, ay si le gor. Te delo del, megin diu que a me sanco de generación que ya está. A me sanco de generación. Aí, quando a Bíblia pensa que a mesa bachtale porque ci pringerasa in Martia, ci janasa sosi Martia, que já está juinde seren o personaje de Elías, hay Enoch. O Enoch en la Biblia caminó con el Señor y el Señor se lo llevó. Hay Elías, habile carros de fuego, ci pringer de corrupción, lengostato nasas badoka tare Martia, hay geletarandek harapaso, geletarandek arrebatamiento. Entonces, la chacharel, o tercer personaje que la Biblia en el que más te sucedió le cachabuchi, si es Hangeri. Y exaso Enoch, y exaso Elías, pero si es tercer personaje. ¿Ya ves con? Tú, ay me. Comprende la aleluya. Me glorifiquible de ver por eso. Entonces, hay de Jinman, hay texto impresionante, llanarles, Duito Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, de 14 y verso 5, pero este ginales me en versión que es recomendable a Saboenge, MSG, voy a decir el mensaje en español, the message. Hay cachá versión ajutil mabut. Entonces, dice el panel, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. No seáis ingenuos. Amarí Biblia Penel. En los últimos tiempos será difícil
Amarí versión Penel, los últimos tiempos serán peligrosos. Diga César Penel, no seas ingenuos, hay tiempos difíciles por delante a medida que se acerca el final. Cheyasno. Son tiempos difíciles a medida que se acerca el final. La gente va a ser egoísta, hambrienta de dinero, autopromocionada, engreída, profana, desdeñosa de los padres, grosera, grosera, inflexible, calumniadora, impulsivamente. Versículo siguiente. Salvaje, salvaje, cínicos, traicioneros, despiadados, charlatanes, hinchados, adictos a la lujuria, alérgicos a Dios, harán un espectáculo de la religión, pero detrás de escena son animales. Manténganse alejados de estas personas. El versículo poderoso, poderoso, poderoso. Hay del Duma, Sarstiabel Ebriamia en los últimos tiempos. Entonces, amel gomsam extremistas. Hay que más dedicar pel Cherayá, por Shumuto, el Luna Roja o Shemitah, te dedicas su calendario hebreo y te prinjarás o cataclismo. No, dicte moral de Narodos. En Biblia, pero los últimos días serán peligrosos, los últimos días serán difíciles, soste, porque moral o carácter de Narodos si te paguel drásticamente. Hay saras de paguel Rocky para mal, o Narodos te ve el grosero, grosero, alérgicos a Dios, de que algo de definición, alérgicos a Dios, chavales, robás por Narodos te delan de canguerí. Robás, que era circo, maroma y teatro, anuncios, carteles, propaganda. Te saben los domingos, ya en esos teonarodos, alérgicos de a Dios, amadores del dinero, desleales, del turista, saro carácter de narodos costeri morpe. Cualquier parecido con la realidad, dime penalto que si trubula me señales en los cielos, ahí te peren lecherayá, y te lo leo de Maria, ahí te suchó lo Éufrates. Di moral de Narodowski, di carácter de Narodowski, el amor de muchos se enfriará y la maldad aumentará. Asun, o apóstol Pablo Penel, el que no ama a Dios sea anatema. O Pablo sabe de penalto que escuchó mesas de Sales Kiship. Ha inspirado por el Espíritu Santo, el que no ame a Dios sea anatema, ya eso sea anatema, consagrado para la destrucción. Aramayarse. El que no ame a Dios sea anatema, sea consagrado para ser destruido. Ahí el siguiente divano de Pablo Janenso, sí, Maranata. Janén sabe si definición de Maranata, ¿no? El Señor viene, aleluya, gloria sea el Señor. Dragoman te da tuma pacacotema que variaré muy fe. Entonces, el que no ame al Señor, sea anatema, a enseguida poner Maranata, el Señor viene. Camau te profundicir tu mente e te comenci o tema. Adoro la momentan de Primera de Corintios 16:22, ten alguien que mandarse. Hay por mi camau te si cabau tu que el proceso de los acontecimientos. Aventas orden ande amar y fe. Aven que yo hace poquito más organizados ande fe. Canagodia nazca tema, ande sale canguería, ande sale escuela, ande sale programas de televisión. Canagodia nazca tema, aunque con discusión, malhumorados, es joder de esos, de que gracias que ensalada. Penas para segunda avenida, penas para arrebatamiento, para milenio, gana pana le venguesca. Sa, ande y solo llena tamaro cero chilpe, queridos. Ande feo manus multivel organizado. Meca mauti jutisma, te estás en proceso, sale eventos que ayudarás con la Biblia. No hay truno, te se llama Biblia, ya nace el tiempo. O siguiente evento que hay que ayudar, el Sarbusho. Sarbusho es el siguiente evento que ayudará a algo de pasión. O arrebatamiento, exactamente. O arrebatamiento. A bendicas, ganas si te suceder. De la Biblia,
ser muy específicos. Ya, vister el terremotos, vister y hambruna, vister el pestes, que codolasas en todo tiempo. Pero será que sean de Biblia detalles minuciosos que expliquinam en Epagachá Buchi, a bendica Sarpenel, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2 al versículo 3 de Ginal. Son Cana y Ginen Manza. Que no os dejéis mover fácilmente, apóstol Pablo Brigomelo, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Shawale, mai claro, e Biblia nastiavel, volde que mangaute ginaules pale. O apóstol Pablo, Brigomelo, porque esas buzzi debía que hay prichona que o yerle de blesco usen atlon. Que soturbulas tiabel use pasisardia. Hoy en día, sin narodo que prichón lo mismo, ta un narodo use marel muy, hay la javiarelo yerle de blesco. Entonces, o Pablo, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ya vale, revelación que hay mayavela, hay nai bíblica. Por favor, Biblia penel, no os conturbéis. ¿Será que amén turbíname el profecías? Que penele peorí, profecías que aven catarek tal que ni siquiera chico gregilpe, que hay les cobertura. Bueno, me queda otro negocín numa cap tiempo de la pandemia. Y hay peoricho de ape, hay traer nota de voz. Tejara caltrín de la tarde, pide el ángel de la muerte, anda venle feliestri. Ve, tena carde maxel gene. A mí no calle Biblia. Lensa masare pensamiento. Ay, cardema pues de ¿será que chechesi? Bueno, pero tú me querés panda venle feliestra y me putraba el feliestra, te caso pasé. Entonces, por mi maizace a ver que hay de las duma, hay que diamen baré controversias durante su opción. Hay narodo que pravarás a me, que debe ser del cangería puselas a me. ¿Será checheso que en el fe? Por Dios. Por Dios, dices que me caste misquíname el geluzzi, que hay le base, hay le fundamento, a ver anda ideología al narodoki, pero amén misquíname. Entonces, ¿qué cosa es peligro? ¿Qué cosa es problema? Tu apóstol Pablo Penel, no dejéis, tename caste misquina maroguindo. Hay por mí, tená perturbilame. Duyel, si exio pensamiento y exio decisiones. Entonces, seguir con la lectura. Volde que hay lectura, no me ganas de mocar el versículo o versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá del duma para arrebatamiento, no vendrá, dice el importante, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Ya os puteñe que había controversia en el versículo. Ya comencé a ya te pago el amaramiento. Entonces, como te estudió estar punto y a tu santa caco versículo, que hay Biblia pela menguillasno, que me usted da poco que arrebatamiento paseo. Entonces, ¿sai ya sangle con el diapositivas, por favor? O primer punto, sí, yo dente pa buena mariforma de pensar. ¿Será que actualmente atacado a Maroguindo? ¿Será que actualmente se llame problemi con Cacobayo, que una rodorot del tepahuel a mari manera de pensar? O punto 2, que hipomenil primera de Tesalonicenses 2, que Ginia Macaná, Saocio punto 2. Que nadie os perturbe. Canaumanusi perturbado, soman ecan, chi decidir. Canomanuslo en incertidumbre, será, no será, chima ya eso te querés. Hay canachi ya eso te querés, chi decidís. Canachi decidís, ashes po mascar, o manus po mascar, chares el cate, nailes tego. Hay, acá actualmente, Codolato y Yeli trabajín, si te decía que con muchas señales. O tercer punto, sí, apostasía, que este caso sí bíblicamente apostasía.
Hay manglal sarò arrebatamiento para que trubulte manifesti el hijo de la perdición. Concio hijo de la perdición, veo hijo de pecado, del Dumapa anticristo, encarnación de Bengeski. ¿Ok? Bíblico, sin nada que me inventiman. Saso si cabao tu menges más base bíblica, ¿ok? Continues. Allí sigue sistema que buscó la ventana de Overton. Ci dendumabut palate. Nai pomenime, porque ci convenirle en etejanas, pero te goglizardian la ventana de Overton si te del tu boot información. Nai la nevi. Hace mucho tiempo usinla, pero allí es intensificada la soci la ventana de Overton. La ventana de Overton sigue teoría política, sigue ideario de ideas, chiden ideas, hay comencin de Abraham. Ancalaven lo impensable, soncan, lo impensable. Somei tu chinachigindosame que perturbadorlo, que buchila javiardisi, que paró amengue, que trugno amengue, pero cada anenles, tira por tira, ta querenles aceptable. De lo aceptable, ingerenles a lo popular. De lo popular a la política. Hay pegas, peso, penelo, profeta Isaías después de eso. Hay de aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. A los que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ella le ardialman entonces o si la ventana de Overton, sistema político, teoría política, que ancalaven de lo profundo, lo impensable, querenles aceptable, de lo aceptable, querenles popular, hay de lo popular, querenles político. Entonces, la ventana de Overton es ventana mental, que quieren llamar guindosa. Sorprendió Pablo lo primero. Na me quien te pauen tu maroguindo. Sos que México va a utilizar querer buchi ventana de Overton. Querer canavesa corco goglizar a Herode. Mujo consejo cachariazzi, queridos, seamos pueblos del libro. Avenavas escriturales. Nama penaso a me sentiso, a me gendiso, pendiamaro papos, pendiamaro pastor, que me asunen categajo, que yegmanos popo YouTube, chodiape, asunen perdo charlatanería, o YouTube, sararaques profetas, sararaques brujos, sararaques maclen, araques dilen. Ay, sarnaya, mi filtro, la bibliaco, haz cualquier porquería, y el timo expresiones. Pero mandi a carelo narodu de penel di canco do video asundian soste que naya mi Biblia. Aven que jubas el pueblo del libro. Aven has Biblia. Tachiste se bísame. O que prinjarelo chachmo Moisés nasti equivoquilte. Entonces, ventana de Overton que el buchi de esta manera. Dic, o efecto de la gota, si ves. Y gotita sí, mesil insignificante, ¿no? Pero canaperel digla cu efecto. Provoquil hay ondas que arecel bisbar maidur catare gota peli. Excel bar maibut catare gota peli. Hay soaco data, y gota, non calaven lo impensable, so tú que sabes grechoso, intolerable, querenles aceptable, querenles popular, por michones al natural. Penautu que estar panche ejemplo y acá de treanda vers nasten a quien pamarosero, pero a Jesse normal. Sí cabable, ¿tú qué? O pero, sacha les acoche, no, sima cucula punto y que penau. No es nuevo. Babilonia lo quiso hacer con los judíos del exilio. Ok, acá naste el sacoche, pero cuco punto que penau pa aborto, por favor. Ok, si no me ya son de orden de las diapositivas. Demo orden que es
Bien, ya no que Antiguo Testamento men es sombra y figura, ¿no? Sobon na creando físico, amén es uno espiritual. Sobon na cre literal, man y tú que sí mensaje espiritual, ¿cierto? Entonces, saben casi ejemplos del Antiguo Testamento, sar pujinamen pau tiempo del arrebatamiento. Pechagela subhenautumen pau vertonai nevi. Ande Babilonia, canangelel judíos por cautiverio, serás que Pangladele por 70 años, Linelian de Jerusalén, Ingerdelian de Babilonia, Ingerdelian lo mismo. Linel Mai Haranen, el Mai Gojaber, el Mai Sukar, que sale Lenifat, Mai Maladi, ahí comenzar de Tesicharen, le sichona mari música, primero. Por ejemplo, ya eso, sichona marishi. Ya que ya no entendendo más solamente si chon teramón solamente si chon amari escritura, amari letra. Por mi pendelenge si chon taburia chon solamente nama el empetumento zidobisco. Por mi pende si chon amari dieta, hansar hasame. Por mi pendelenge acá si chon tadendu más solamente. Al final pagude bilenguanao. Ya no es que divano nombre en hebreo, penel oficio, consanso, querés, anduanao si se identidad. Ahí Babilonia, Jikaichi, Pahudia Lenguanao, Chashilimiro. A ver, casi historia. Bueno, tú ya no es que Andalbutka, Desle, Andalzidevia, Ande Babilonia, se hace estar famoso ya. Y Ananías, Misael, Azarías, Ayodaniel. El pervitrinca y pomenil naitu que famosos porque tú ya no es lenguianaba babilónicos, tú ya no es como Sadrach, Mesach y Abednego. Soste, porque mai famosos lenguanao babilónico, sarwanao e identidad cayo del diale, porque Ananías isnachilo del Sibaro, Misael, Penel o del Sifiel, Chibistrelma, Ayonao Azarías Palesi, Mugodel del Maizor. Pero el Anavaca de Babilonia, Chodesas, Andoanau Cataro del negó, Sahlek del Kailudina, aunque las negó. Entonces, Janen con Chipeloan de Cacó problemas a Sodañé. Porque Ganaramol pesco libro Chip en el Belsasar. Penel Daniel, quiere decir que o Daniel mardiape, cachabuchi. Cachapenel mangevar eso maibut. Serentumen y que canares lean de Babilonia, claro, amigo, ya sabes, pero hay determinados a su Daniel, porque Penel de Biblia, Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey. El caber parece que contaminiza el japonés, pero Daniel propuso no contaminarse. Comenzar ya con la dieta, Rocky. No, chijao, chiquerauso tú me queren, penele Biblia que dares o copero, penia brete di cletu, que el penisma y que es la voz, si te mudaré en mamá, o penia su mamá. Quiero man que prueba desde me mujer vegetales, mujer frutas, hay piao pai. Hay penele Biblia que era cleres 10 veces mejor, mai mistoca particular. O Daniel pende con Jujila, cacaver del Cainaya Marón, frutas les calleones. Hay eso mai putrela se feliastra. Hay descarados, hasta Daniel mai putrela se feliastra, te exhibir pies de oración. Hay janes que chudeles ando foso, pero del pandadio muy gato león, impresionante. Entonces, o Daniel sigue cristiano, cae en medio del Overton, en medio del manto babilónico. ¿Serán que dem tu matumensan del que haber clases para manto babilónico? Chimeclia, te jasaré el pescuanao. Chipinas peles de Belsasar, chi de las pecolo. Soste chi de samianglal, Daniel. Daniel, anda con 10 Biblia era molestar Daniel, Nazar, Belsasar. Hay cuculen sar llanarle por Azarías, Misael, no, llanarle por Sadrach, Mesach y Abednego. Bien, entonces ahora en mi caso pasilan de historia a continuación. Lo impensable se vuelve popular, sopenabas tu negocio letrero que erodabas. Tertín, tu me hay tu maribaj, te des duma pa aborto. Hace 20 años hace blasfemia. Llenazas que era contra Dios, ayes o feminismo que el día tiabel normal. O matrimonio del mismo sexo, pa alemán aman el baripachiu. Innombrables asnas, china que la pauguindo, hermanos, es que te penesca chayela. Ayes di Carles de series de televisión, ayes di Carles de artistas ser famosos, ayes quieren te mesil eso natural.
hay por mi adopción entre matrimonios homosexuales. Y Artín, por favor, que usted acá la términos, pero musay. Hay mesilas, tu que familia, que hay es en la cloreca y de quien amareglati, de televisión, que mis dos papás, mis dos mamás, hay mesilso normal, de que es lo impensable, que es común, de lo común popular y de lo popular, que es lo natural. Entonces, codocio ataque a la manera de pensar. Hay macho de mi punto, me digo último, sí, o perdón, perdón. Pero ando suedo use legalizada la gallo furote cambia del palapeste caglata iña de sebersengis lobodo, porque es amor, tertín y artima, Raquel, e pedofilia de utema use legalicil. Porque en Calavenes gota a gota, sarcicadem dominio patreto, pero que ondas expansivas a afectil dur, queridos, cachagelat bulteferisame, e Babilonia que lo mismo con Sadrach Mesach, ya ven negó, a ganar en caso pasilan de historia, sereno capítulo, en la Biblia que un porato vas de que estatua, ya con chatorila la de la changangla late, a la basena el instrumento ya, sob instrumento ya salvorta. Hay tribar pomenile, Marelo 666. Ay, con de la changá, tú me llamas en historia, o pinde a me chidachan. A rey pushel, che del ferilatume, andamos que vas. Mon pinde maro, antena nichi, sa me chidachan la tu. Agana, o na como no ser pen. Aptachareno bob sodi, tachareno bob, y efta de ti. Janen sosigodo, el efta vers de tribulación. Sodi amigo ya estás dando al principio de la historia. Star, Daniel, hay las que trin amigo ya. Catse si trin sos que Daniel, o Daniel lo ando palacio, porque o Daniel si cabe el pecuco cristiano, que hay consagrisailo, que hay araqueape, que hay mardiape pepe santidad, hay garadosas ando palacio. China clopau bou, que esas yefta de cita chardo, agana ande cacha historia si te aven dui grupo ya, cristiano ya, que hay pachaye, que hay adorina al Señor, pero que estén aquí no bou yefta vers. Ahí estiven cristianos que estiven ando palacio con los reyes. Hay codolaciel arrebatados. Entonces, bendica hay ejemplos del Antiguo Testamento. Por favor, de más 10 minutos más putraba abanico y por mi me caso pusimos. O faraón pale di que le exunó serentume, pero penele Biblia que se turbó su espíritu. Sósica de que del 7 vacas flacas. Hay ante con 7 vacas flacas, en espacio de las Dumas, y está ver de crisis mundial, de hambre mundial, de tribulación mundial. Salir está ver de tribulación que existe Abel, pero Manusca y Nailes información so fácil, se turbó. ¿O José Turbisailo, Moisés? No. O José Jangleazo te querel, en el bueno, ande Codolay está vers, que adiaste preparizame, del estal vers la cheta, Codolá versamen chiste afectiva, al contrario, este barbaguas, este bachtiaguas, este butiuas, pero o faraón, que inasles Biblia, que inasles, o dujo el de blesco, sopas y sardia, se turbó, pendemtume y canomanus turbil, pelil y sopas y chile el decisiones, canomanus dará el pasmilpe, chiqueres canchi, a ben mangel tingerela me coche confusión mental, hay te turbila marialma, que coche, chi, misquísame. Entonces, si cabe les que del Yeftavers del futuro, que esté el crisis, pero les que esa perturbación. Somai, che patreto mai siame, dic. Hay nas un poquito para apostasía. Ando patreto siame trin personajes. Palal, sio Samuel, que usemulosas, o rey Saúl, al lado Lester, si que hechicera y pitoniza a ganar. O Samuel, o Saúl, penel, Dios ya no me ha hablado, ni por Turín, ni por Tumim, ni por sueño, ni por palabra. O del chumay del dumamanza, sokera, boldama, hay jautar cal da barné, boldama, hay jautar cal hechiceros, hay gelotero del debles, más cal da barné, hay codo bucho la apostasía. A ganaste da zuma poquito sosi y apostasía bíblica. Entonces, si cabautumen e patrezzi del Antiguo Testamento, que amén es sí ejemplo, usalín. Y lo que hay da bardín, pero delle debleski presenzi. Huacán,
Pomenizardem estumen en del clases de geografía bíblica. O Kansas de la tribu de Judá, Geloando Jericó, hay kerdiak problema. Sopenelo apóstol Pablo, el que no ame al Señor sea anatema. Ya en eso se acá, anatema. Hay canadineles pogor penele Biblia, acá fue turbado. Soste que era clepel este manto babilónico. Cachacie ventana de Overton. Espiritualmente Overton buscó el Babilonia. Cairo te pajuel. Te penel tu que no hay malo. Eso sí te tatuiza tú. Eso sí te chosa perforación. Pero eso sí te zuma besa. Sai lumia bapil. Sai lumia querer. Overton. Babilonia. Hay tziga por tziga de lo impensable. Sunen o manus, o choro, arambás, o macharno, o drogadicto. Chiquero yo el drogadicto ande yes. Chiquero yo el charalo ande yes. En el zumabao. ¿Cómo usted en la mañana el mamo ayer mangaste blasfemia? Ayer ya te jolerable de bles. Chicanamente. Pero comencís, Daniel, tziga por tziga. Trelo manus o udar. Hay Biblia en las pequeñas zorras echan a perder las grandes viñas. Y unas cuantas moscas hacen heder el perfume del perfumista. En Biblia pone que Lot fue poniendo poco a poco sus tiendas hacia Sodoma. O los chique los traswan de Sodoma. Ya no es que tira por tira pasilo. Porque con la Jessica Mauti a macharno desgraciado. No, que el ya divertima como que amigo ya, fin de semana. Por mi ya te controlizar. Entonces, Cacosi o Acán, o manto babilónico. Hay en la Biblia que turbisailo. Bien, con ya si buchile benguéjica y querer en estos días. ¿Saben, Maite? Una Nabucodonosor, buen ejemplo. Nabucodonosor, si rey babilónico, de yesa, de soberbia, puterdia, pesquiferia, se pinía chebaromo, imperio, chebarimo, visor, camporato, saramán, de dixo, kerdiamo, obas. En la Biblia que sache que todas las del Duma, canal del peniales, que te llanes que ve el castigo, petute Nabucodonosor. Hay que daban a tu te sarezigaña. Hasa paipu, ainakena yefta vriemi patute. So divers 7 tiempos en la Biblia, que vienen siendo 7 años. Paso del Dumao, temporada 7, para tribulación. Hay socio Nabucodonosor, hombre bestia. Tal de explicar. Tu me en que codo paro amperato, jarano, que nas prosto. Kerdiao del esquimente de animal y el esquiló de animal, tu pensar janes, que jalas paipu. Hay pirelas pelbasa y pelpungue sarzigaña. Bien, les con asualimos si les se canao científico, nai gela di limoso, pero que nicantropía, bushon. Nicantropía, que alguien tiene que ver la idea del hombre lobo. Bueno, en la Biblia que está vers, onacubo nosotros zigaña, jalas paipu, sobre las bulitzao, virsin per las peleste, barile palpesao stato, barile de que ungi, en la Biblia le crecieron las uñas como de animal. Entonces, cuando nacubo nosotros se me combre bestia por 7 años. Pacaste del Duma. Sostiene el anticristo. La bestia. Muchos dirán, se asombrarán, ¿quién como la bestia? Será en todo pasaje. ¿Quién como la bestia? Bien, a verme rápido, tener share auto. Denme 10 minutitos más. Cacosi en monumento, caibas del Zidevia en el tiempo del holocausto. Cacosi en monumento, di quién les misto vos y vasca y mangué ayuda catocheri, pero Andreando vas butalmas, que mangué ya en calabami, leame cachar. Porque bongen dinas que en ese momento sí de tribulación. Di quién saro Overton, naine vigela, el Zidevia Guindinas que codocio tiempo de la gran tribulación, que son apenas denas leyal, paparenas, letasavenas, lechubesa, lenas lengebal, andachante, queren pinceles, lenas semorchipal, en chavete, queren sapuyá, bongendinas que cotias y gran tribulación, en esos ascotos que ensayo apocalíptico, son ingresos a Hitler, es tipología del anticristo, porque estás en contra del culto, en contra de Dios, en contra de los semitas. El semita sí el que hay un rile de bles. Entonces, no hay nada nuevo debajo del cielo, chavales. Me quieren avanzar. Socia apostasía, de Amduma,
que o sistema de la ventana de Overton volta con de aquel. Hasta aquí la mariforma de pensar, pero más nosotros tenemos la mente de Cristo, con glorificar a Dios por esto, más nosotros tenemos la mente de Cristo. O apóstol Pablo, renovaos en el espíritu de vuestra mente, meso acogesto bulta renovima, te mangabo yelmo de la salvación, te mangabo orale cristosco, te jalaba el ideas, mugayindo, subconsciente, soste, porque cacó se haber atacado, hay chiles por canapagüe, por mi alma, perturbinma, darabenma, hoy por hoy cangería suene el arrebatamiento que le luche dar, tenable hotel, porque perturbado ya sam, de ensalada que quería mandar cacó tema, daraste a ver hotel, cana de cangerito, el espíritu y la novia dicen, ven señor, te jugís aida, di quién sos que te peras pecodo punto, apostasía, y apostasía bíblica, ¿sí? Devolver la fe, Ramosar. Devolver la fe. Dau palpali mojopachamos. Ya en eso sí, divorcio, en manos que pagamos o pacto, porque hay que hacer que es pacto nupcial, el pacto matrimonial, hay que ya lo divorció, si es ruptura. Entonces, ¿quiere decir que apóstata sabe la manus lumiaco, Rocky? No, trubul ya el cangrí, porque cagdata sasan surime, o solteros hay divorcilpe. No. Sarla lumia con asti perelan de apostasía, ey. Entonces, consti apostatil, pastores, profetas, ministros, levitas, servidores, adoradores, na chudintume, canadiana que me boldao, me asunden pastores, baré, que me seguibarle, yo era pastor, pero ahora soy un motivador. Ministro y agasunazas, que sí, ya no soy adorador, me dedico a la música, buriaveno divanote, pero apostasía, camenda autumeca apostasía bíblica. Pedro, ¿conoces a Jesús? No, no lo conozco. Sósico, devolver la fe. Pedro, hablas con él, maldecilo, chazo, seriat, que voy chillanelle, que hay trito data, Pedro, chisanas tulenza, chi prinjaraules, apostasía, pero reversible. Que Pedro lloró amargamente en la Biblia. A su por muy peña, Señor. Soccer hay apostasía de Judas, es imperdonable. Mulolaza. Pero, Pedro, que Isai, los hay del palpa, leomanos. Pero codiasia apostasía, queridos. Devolver la fe a ganar. Tú que dices que el home, nai pase pasa cachabuchi. Me llenaba un narodo que comencí a sardea con che pasión, Daniel, que dedicaba lengo ministerio, que dedicaba le antorcha, pavonas. Ayer di que lengo trayo. Devolvieron la fe. Que ayer no, equivocados. Bien, a ver avances. Hay por un panel que Maitubul llega antes del arrebatamiento. Jinyan mancha que antes del arrebatamiento manifestí la P o hijo de la perdición. Hay siempre prechoser de no o anticristo. Primero me ya estaré por mi dicho. Porque la ya la menda. Porque o dujo que hay cien de amende chimequel de manifestil, P en parte es cierto. Porque dixos te dicame y tú del anticristo. Tú me llaman que el reino de las tinieblas imitil sa al reino de la luz. Sara viló Cristo, pesquiperbonata, encubierto. Janelas les trinstar grupo ya. Aviló Cristo, chable de blesco y con Janela. Sailumia, María, o José, o Simeón, o puro la cangriaco, serentume. Ana, profetiza, o Herodes, Janelas. Hay Janenas en magos del oriente. Les amas arpanzo grupo y a Janenas numa que vocio chable de blesco. Aviló de una manera encubierto a los 30 años con pagabelo silencio. O Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios, vos sí, el que quita el pecado del mundo. Yares con Janelas, el Dujo y el Chobé, denas changangla leste, ¿qué quieres con nosotros, hijo del Altísimo? Aguayabelas le callate, enmudeced, napujima. O anticristo, si te manifestilpe, encubierto.
Nasa y Lumia este janelle, pero con Guindis que sigue canda el grupo que este janelle con CGG. E Kangeri. Me hay tú. Si te janelle son líderes políticos, es religión, pero el Kangeri Chechi, si te janelle. Hay que hacer este dividimpe, dos grupos. Única y penen quién como la bestia, a Kangeri que penen no, a me janas considera como menchata velame. A Sunel. Tribulti aparecido o Mahdi sí o Mesías del Islam. Janés ara jucaren les pegras par nou. Sar penele Biblia que aparecido pero jinete. Entonces a María Catibulti al Islam. Sí, ya no, pero Islam tiene mucho que ver en este rol. Hay por mí, entonces, o anticristo, si te aparecil, dentro me goji que vos pugil pe que vos sí, tal año 3 y medio, si pugil pestrazo, si ten aquí en la chitrimbers, te pen el bomésimo del, hay que besar el poscamín, ando que le deblesco, como Dios, te quiero yo le blasfemia, abominación desoladora, en la que vivía, vos te beselando tercer templo, que vas en la Israel, vos te pen el mésimo de la dorisma, hay que dir mucho abominación desoladora, pero rico te ya trimbersa y do pase, entonces, me penao que Kangeri, si te identifiquil que vos sí, pero a principios, chi besásame, esto versículo siguiente y pushao tu menda. Ginen Mans, Apocalipsis 3:10, por favor, que acoste que la en el debate, Apocalipsis 3, verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a todos los que moran en la tierra. Nada me pusharon entonces el Kangeri. En aquella tribulación, vai no. Uni misquino cero que no, uni prenen que quién sabe, uni darán de opinión, pero según Apocalipsis 3:10, más claro, échenle agua a Penelo Dante. Ginaules Pale, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre todo el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Queridos, me que te penas que cangrina que le ira de Dios y blasfemia. Que Cristo use pochindia potrusul, ratesa, chaches, ratesa, tenakame pale joliel de bleski, nai soste pochinjol duva, nai kai, jaka agencia y pochinese data o mobili, denles tuke, jaka kera y pochinese data y denles tuke, nai con pochinel duva. Te sigue Cristo pochindia la ira de Dios, soste meten a cabla de nuevo. El Biblia penel, yo te guardaré de la prueba, tú no, pero si te convencís, si te dedicas al inicio, que el anticristo convencida te aparece. Entonces, estar punto ya de ser importantes de batizar de María. Primero, ataquina marimente, tienen lo innombrable a lo popular, de lo popular a lo natural. Por mi María alma, te perturbina, me te darás catarotema, te nayanazo, te pachas. Trito y apostasía que ayer de Carla diario, hay último manifestación del Hijo de la perdición. Continúo, Maiden más 2 minutos, vos ya te recibo. Ramón, tú me preguntas. O divano cacesi parusia. Ale grecisco divano parusia, digla con significado savosi. Parusia significa o advenimiento glorioso. Così, un advenimiento glorioso. Parusia, cane cangerillalata. En la Biblia sarstia vel evento, chaval. En un abrir y cerrar de ojos. Expliqué tú me esos. Tú me llamen que Biblia del Duma para tercer cielo, ¿cierto? Opervo sí y atmósfera, nuberia, cheraya, shunuto camp, que amaría cadiquen, que amarosi, el manusesco sí que di Carles. Upral paco de atmósfera, sí intermedio, que sí cataro mundo espiritual, cochemisquimpe ángeles, demonios, potestades, Espíritu Santo, sal dujo y acotele. Upral paco dosio tercero, que sí la morada de Dios. Entonces, Sogodia me querás entre la morada de Dios y el mundo, o ven que intervenir, camel terimón. O yesca y cangri tubulte jaltar, tubulte en aquel pa y atmósfera el benguesqui. Pero cadear rápido, stelle l'anno delta o ben chiste del pugor canagelian.
anda con días en un abrir y cerrar de ojos. Cada día rápido, este chorelo de la canguería te chiste del tiempo ni para atacar. Que intrumulten acá o atmósfera, todavía les quisico dia. La Biblia penal es que el príncipe de la potestad del aire, Kodotan Silesco, todavía. Pero el canguerica diastia del chordi, anda con la Biblia penal harpazo, chorde arrebatados violentamente, movimiento brusco, tena tergerename joni. Soste pasilan de todo momento. A ver, ni caso pasil. Canao profeta, canao Pedro, penenle, ay prasanle, ando hechos dos, que perelo sunto dujo pelende, o compagno penta calamate dile, soliale, andel shiba denduma, grecisco denduma, denas duma, ver shiba penen, cada temprano, las 12 del día, y bon machile, o Pedro penel señores, y ertinma, pero me chisamate, a mesan perdi andadujo el neblesco, cacosi sorprendió profeta Joel. O primer profeta antiguo testamentario que hay Biblia por venir ande canguerí, fue Joel. Entonces, trubultes tú dices Joel, porque Joel si les but escatología. Ande cacalayes hasta tú dices Joel. Entonces, mangaute di cautus el texto de Joel capítulo 2, ando versículo 1. Toca trompeta en Sion, data alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Versículo 2. Día de tinieblas, día de oscuridad, día de nube, de sombra, sobre los montes se extiende el alba, así vendrá mi pueblo grande y fuerte, semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Sacan a Pushao, sacó versículo del Duma para arrebatamiento. O Rocky Penel que no, o Abraham Dudil, o Daniel Penel que no. Chile el Duma para arrebatamiento. Cochesica me que era sequilchalia. Codiasie venida del Señor. Nada me penen que de la vel palamende, que no hay cheches, o del chavel palamende, a me ya está. O del chuspiavele pu. A me ya está. Que cochequi il chisle narodosa, me pena cana velo o del chavel, e cangerilla alta. Cocheca usis confusión, cocheca eras problema ta un narodo chaliarela meñe. Nunca o del chavel, e cangerite liarel. Hay que cangerilla al atar. Si hay cambio, si hay transformación. Sogindem tu me añado Joel si la venida del Señor. Cuando si cabe el evento totalmente diferente, después de los 7 años de la gran tribulación, hay que elegirla, porque si hay invasión, Jindem anta invasión. Día de tinieblas, sorprendem que si parucía sí, atenimiento glorioso. El momento de gloria, letricosco, vediaria, y dica cogesar sí. Días de tinieblas, de oscuridad, día de nube, día de sombra, como los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande, fuerte, semejante a él, no hubo jamás. Ya no es casi que lo Joel, mano y tú, porque Canaudel Abel a mi abaslesa. Canaudel bol del temarel piandalzi debía ir cangeribul lesa. A Joel de que el consica coforo, semejante a él, no hubo jamás. El foro zuraló. El foro letricosco, foro vediariaco, es invasión del cielo en la tierra. Conoció día terrible de Jehová. No pelen que a mi ayudazo día de Jehová. Yo sí, oscuro, de tinieblas, de terror. En la Biblia, ocheria de puman en ate garajo, na kai. Nada más pen que a mi ayudazo día del Señor. Que en chayugrales, es cangerilla alta. Entonces sí que hay que dar confusión. Me creen que anda con Dios profeta tocad trompeta, tocad alarma en Sion. En la Biblia del Duma pa Sion o monte físico que dichamles de geografía, sí que sí es Jerusalén actual, pero del Duma espiritualmente pa Ikangeri. Bueno, con día clase chumay diclam se que haste dado, pero chumay diclamla. O monte Sion sí Ikangeri o profeta tocad alarma, tocad trompeta, preparintume, tanayu que no día terrible.
Yanka y Biblia, Ham Biblia, Kerjon escriturales, Kerjon el libro del pueblo, Tenaturbil tu me canavare con la velo de él, Tenapenas chedar, las glorias y el Señor, el Espíritu y la novia dicen, ven, aterricí. Primera de Tesalonicenses 4:16, o texto más famoso del arrebatamiento, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Gloria hacia el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Queridos, alentíutume, Maranata, Maranata, el Señor viene. Alentiutume, preparintume para el evento más glorioso de la historia, que buscó el arrebatamiento, la venida del Señor. La venida, arrebatamiento. Me decía mi diapositiva, güero. Me decía última, no, Fardi. Última. Bien. Entonces, Kamaute me cascache clase, porque clase siguiente, Kamaute dicao, aventas en orden, aventas orden cal eventos. O primer evento que gracia arrebatamiento, de que nosotros bulte pasil manual que arrebatamiento estar ya importantes que hay trinan dalende ya los estamos viviendo. Ataque mental, perturbación almática, apostasía, que sea divorcio, hay por mi aparición del anticristo, del hombre bestia, y por mi altar cangeri. Cada cangeri y altar den en escena semana 70 de Daniel, que este estudiesla posteriormente. Ande Kodolai Eftabers, si eventos, viando cherie, vi come te studiu tu mensa soste pasilande con tiempo. Para la cual tu maritare así, camao bíblicamente te si caben mangue. Sabes si el due evento que este dicas ando cheri Kodolai Eftabers, hay trin eventos mencionizar mangue que este pasin puonde Kodolai Eftabers, bíblicamente. ¿Ok? Señor, se yuca palabra cherateza. Te abel para edificación. Se yuca palabra con el Espíritu Santo. Hay que echar palabra te variaré la marife, tener orden de hablar, te establecer el gobierno, te querjuas el pueblo del libro, te nama y pertubidiome profecías, cainaile revelación bíblica, te nama y abas almáticos, no te llanaste discernizo tiempo, que brillarás chi palabra. Bendecivo grupo que está saneando Zoom, o grupo que se llame presencial, hay a una canal de preguntas de Blatia ves tú glorificado. En el nombre de Jesús, amén y amén.